Hola, bienvenidos a una nueva sección de aprendizaje. Hoy les queremos impartir la clase de Historia Contemporánea a los estudiantes de 11º grado de BTP. Soy el profesor Giovanni Alexander Núñez y quiero compartir con ustedes el tema Caracterización de los periodos históricos en el contexto económico, político y social. Vamos a comenzar con un pensamiento. El ayer no es nuestro para recuperarlo, pero el mañana es nuestro para ganar o perder. Esto lo dijo Lyndon B. Johnson. Recuerden siempre aplicar los hábitos de higiene y de bioseguridad para mantenernos siempre saludables. Los objetivos de nuestro tema son analizar los modos de producción de cada uno de los periodos de la historia y analizar las relaciones sociales en cada uno de los modos de producción. Vamos a comenzar primero analizando el primer periodo, el periodo antiguo. En el periodo antiguo tenemos un modo de producción y es el esclavismo. Como lo presentamos en la imagen, el esclavismo es un modo de producción esclavista que nació en la antigua Grecia y continuó con los romanos. La construcción de este modelo productivo en el que la esclavitud era el sustento de la agricultura. Se le aplicaba a la agricultura, la artesanía, la industria y la crianza de los niños del amo en caso que fuera una esclava. También algo muy interesante y lastimoso y lamentable que también los esclavos muchas veces podían formar parte de ser compañeros sexuales de sus amos. O sea que no había una violación a los derechos. También participaban en rubros domésticos, aunque en proporciones mucho menores. El esclavismo es un modelo, como dije anteriormente, es el modelo esclavista, pero no tenemos que confundir entre esclavitud y el modelo esclavismo. El esclavismo es un modelo y esclavitud pues es de cierta manera el momento en el que una persona se encuentra sujeta a un amo. Pero ya en el modelo ya se refiere a la producción. De eso trata nuestro tema. Entonces, sostiene que la base de la existencia debe ser una forma masiva de personas esclavizadas, forzadas, obligadas al trabajo y que a ellos se les atribuye absolutamente de una manera solamente el trabajo arduo y alimento, y pues se le da dormida, pero en ningún momento tenían el pago, ni tenían un salario, ni tenían un derecho por ese trabajo que ejercían. El modelo esclavista, los esclavos eran figuras contempladas por la ley. En ese tiempo, durante el periodo antiguo, la ley era reducida formalmente a los esclavos, los tenían como objetos, sin derechos como ciudadanos individuales ni colectivos, ni supervisión de ninguna institución también. No existía supervisión de ninguna institución. Los esclavos eran parte del patrimonio del amo. Los amos eran los dueños de estas personas y cualquier daño a los mismos podían existir resarcimiento en bienes o servicios. Entonces podemos ver que los esclavos eran como un tipo de objetos en ese tiempo. El esclavismo fue en gran cantidad. Se estima que en el año 43 a.C. el número de esclavos sometidos por Roma eran de 3 millones, 5 veces más que 225 años antes de Cristo. Cada victoria que los romanos llevaban a cabo se nutrían de nuevos esclavos para sostener el sistema y emplearlo a través de lo que conocemos como el modelo esclavista. Las clases sociales del esclavismo son dos. Están los esclavos, que eran los ciudadanos de última categoría, de un bajo estatus, desprovistos de derechos y de acceso a bienes, ni hablar de derechos civiles o participación ciudadana, no tenían ningún tipo de derecho. Y están los hombres libres. Los hombres libres podrían tener territorios, bienes, derechos civiles y heredar a sus descendientes su patrimonio, pero era un proceso para llegar a ser hombre libre. Era un proceso con el amo según el comportamiento y los años de servicio, y casi nunca llegaban a ser libres porque llegaban a una edad donde ellos pues
morían por la vejez o por enfermedades o por maltratos. La desaparición del modelo esclavista pues, fue a partir de la invasión bárbara en el Imperio Romano en el siglo V. Se desencadenó la revolución feudal, que este es el segundo modo de producción. Ya dijimos que el primer modo de producción fue el esclavista, el esclavismo. Ahora vamos al feudal, que terminó el modelo esclavista y comenzó el modelo feudalista o del feudalismo. En el feudalismo pues se convirtió en que los esclavos dejaron de llamarse esclavos y se llamaron siervos. La verdad que lo único que se le cambia es el nombre. Y ya vamos a ver también que en el periodo actual que estamos, en el periodo moderno, en el periodo contemporáneo, vamos a ver cómo se le llama actualmente a los trabajadores. El periodo medieval, se dio este periodo en lo conocido como el modo de producción, el feudalismo. Pues podemos decir que el feudalismo es una terminología marxista. En la terminología marxista se conoce como el modelo de producción feudal, o en términos llanos, feudalismo. Se le conoce así a la organización socioeconómica que rigió la sociedad medieval en el occidente y en otras regiones del mundo. Según teorizaciones de Marx, el feudalismo antecede históricamente al modo capitalista de producción en el que actual estamos. Consistía en una dinámica económica de sumisión y explotación campesino por parte de la aristocracia y por parte de los terratenientes. Las características del modo de producción feudalista es que el modo de producción feudal era esencialmente un modelo de explotación agropecuaria también. Aquí pues ya existía la agropecuaria. Era sostenido por una masa campesina encargada de la producción de bienes y gobernada por un señor feudal. Los campesinos o siervos pagaban a sus respectivos señores feudales una porción mayoritaria de lo que obtenían de la producción, con su trabajo a cambio de seguridad militar o orden y jurisprudencia. Las clases sociales del feudalismo, pues muchos hemos escuchado sobre este tema del feudalismo y sabemos que la sociedad estaba severamente dividida entre campesinos, que eran los de más bajo estatus, nobles y el clero, que estaban sobre todos ellos. El sistema feudal era prácticamente inamovible en términos de clases sociales, es decir, era poco probable que un campesino llegara a ser un noble o parte de la aristocracia. Entonces los primeros eran los pobres y eran los encargados del trabajo agrícola, y los segundos eran los dueños de las tierras. Y por último estaba el señor feudal, que era el dueño prácticamente de toda la economía. Las clases sociales del feudalismo, como dije anteriormente, una tercera clase social era constituida por el clero. A ellos la Iglesia Católica les garantizaba su subsistencia, pero les impedía acumular propiedades de algún tipo. Y el fin del modo de producción feudal pues se dio a cabo en la Europa occidental, como dijimos anteriormente. Su término fue alrededor del siglo XV, en medio de la Revolución Burguesa, un periodo de cambios sociales donde vino la innovación, la revolución técnica, agrícola e industrial, surgieron las máquinas y fue durante el periodo del Renacimiento. El mal definitivo del feudalismo llegó con la abolición de la monarquía absoluta, y esto surgió de ahí el capitalismo. La Revolución Francesa, que todos hemos escuchado en 1789, fue un hito importante en este sentido. La Revolución Francesa dio un gran salto al capitalismo, y de eso vamos a hablar. El tercer periodo moderno, es el capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? El capitalismo es el modelo económico en que la burguesía detenta el control de los medios de producción, pero además es un modelo de organización social, político y económico. Recordemos que la burguesía antes, en las clases sociales, era el intermediario entre los siervos, campesinos y la aristocracia terrateniente. Ahora el capitalismo cambia de una manera y lo que hacemos es que el capitalismo nos da ventajas prácticamente a todos. Claro, siempre la aristocracia o la burguesía está arriba de todos la demás población. El origen del modo de producción capitalista consiste en un sistema, ¿verdad?, que surgió después de la caída del feudalismo en el siglo XV. Así se convirtieron, de ahí se empezó a llamar los primeros dueños de las primeras empresas,
que cambiaron para siempre el modo en que se producían los bienes y servicios en el mundo. Podemos estudiar también eso sobre la primera familia que creó su primera empresa. De ahí nace el capitalismo. Las ventajas del modo de producción capitalista, pues vemos que una es la efectividad y flexibilidad. A lo largo de sus pocos siglos de vida del capitalismo, el sistema capitalista ha sabido generar riquezas y adelantos vertiginosos en aspectos científicos, técnicos y económicos. Y la liberalidad es la segunda ventaja. El capitalismo requiere de importantes cuotas de libertad económica individual para hacer posible el emprendimiento. O sea que existe riesgo empresarial en el surgimiento de nuevas estrategias para crecer, pero puede crecer el pequeño, mediano y la gran empresa. La tercera ventaja es que permite el movimiento de clases. La tenencia de dinero puede ser que no estemos sujetos a mejorar. No necesitamos tener una condición humana de raza o sangre, no necesitamos nacer ricos. Puede ser que nosotros prosperemos en nuestro trabajo y de esta manera no se trata de casta, sino se trata de esfuerzo y de prosperidad económica. Las desventajas del modo de producción capitalista, pues número uno, el consumismo. La sociedad generada por el capitalismo está centrada en el consumo y en la obtención de capitales. A menudo olvidamos que eso realmente un poco hace daño. Significa que a veces quedamos atrapados en el consumismo, en el consumo innecesario y quedamos endeudados. Eso es una desventaja. También está el daño ecológico. Recuerden que la actividad industrial es el corazón del sistema capitalista y entre más actividad industrial, entre más fábricas hay, más se daña y se explotan los recursos naturales. Entonces, las desventajas del modo de producción capitalista son esas. También tenemos una que tenemos que prestarle mucha atención y es que permite el monopolio y las competencias desleales. De manera que muchas veces las capitales se concentran en un solo lugar y muy pocos tenemos la oportunidad de manejar capital porque el banco nos da préstamos a una alta tasa y eso hace que el mercado sea controlado por un grupo. Hablemosle burgueses y hablemosle como antes la aristocracia o los terratenientes. Y por último, espero les haya gustado el tema y tomen como compromiso elaborar una línea de tiempo de los modos de producción. Hagamos una línea de tiempo desde la comunidad primitiva, el modo de producción asiático, el esclavismo, el feudalismo, capitalismo y lleguemos hasta el final del socialismo también implementado. Les agradezco por su atención y que estén bien. Dios les bendiga.